En Marvel existen personajes épicos, legendarios, que han marcado generaciones y generaciones enteras. Personajes como Iron Man, Spider-Man, Capitán América. Esos personajes que cada vez que mencionas el nombre de Marvel se te vienen a la cabeza. Pero ahora, lamentablemente, Marvel Studios está en un punto de su historia en donde necesita nuevas caras, nuevos personajes que le den un aire fresco a la saga y a la historia dentro de esta. Pero al mismo tiempo que sean personajes que tengan la importancia de cargar con un nombre tan grande como es el de Marvel Studios en la actualidad. Así que hoy he decidido que te diré los posibles héroes que Marvel Studios podría tener en sus películas y series para que carguen de una forma u otra con el futuro del UCM. Algo que cabe aclarar es que a mi perspectiva estos personajes no son los que carguen en su totalidad con el UCM, sino que sean algunos de los personajes llamativos y con cierta importancia en los cómics que podrían llamar la atención al público casual y al público más centrado también en Marvel, y al mismo tiempo tener proyectos interesantes y llamativos que no se vean como proyectos random. Pero si quieres ver realmente cómo Marvel Studios puede cargar al 100% nuevamente con el nombre tan grande que ya tiene, ve a ver este video en donde organiza un calendario de Marvel de cómo Marvel podría reestructurar el UCM de una u otra forma para que sea interesante, épico y que dure para muchos años más. Así que sin nada más que decir, vamos con el video. Ok, pues vamos a comenzar con un personaje que Marvel de hecho ya llevábamos mencionando, los productores, Kevin Feige más que nada, mencionando que quería hacer una película de este o un proyecto de este personaje desde antes de Infinity War, y este personaje es Nova. ¿Qué podría aportarnos Nova en el UCM? Bueno, pues para empezar, a mí me gustaría, si es que Nova tiene un proyecto en el UCM o si es que Nova llega a estar en el UCM, que yo espero que sí, es que no solo sea un Nova, no solamente sea Richard Rider o solamente Sam Alexander. Son pues los dos Novas más importantes que ha habido en Marvel Comics. No sé a ustedes, pero a mí me gustaría que existieran dos Novas, que hubiera dos Novas coexistiendo en el mismo universo, tanto Richard Rider como Sam Alexander, que es el Nova más chico, o no sé si lo recuerdan bien, tal vez para los que vieron la serie de Spider-Man de Disney XD, ahí aparece en el grupo de Spider-Man que comanda Nick Fury, el Nova de Sam Alexander, que es el Nova más joven, más juvenil, más estilo de Spider-Man. Este Nova para mí podría ser el Nova que esté desarrollando historias en la Tierra, el Nova más terrestre que conviva tal vez con personajes como puede ser Spider-Man o como puede ser Miss Marvel u otros personajes más terrestres. Y Richard Rider, que es el Nova original en los cómics, que es el primer Nova y uno de los más poderosos, o es el más poderoso, podría para mí, a mi gusto, ser el Nova del espacio, el Nova que de vez en cuando vaya a la Tierra a servir como el maestro de Sam Alexander, del Nova más inexperto, pero que sus historias principales sean en el espacio, tal vez acompañando a los Guardianes de la Galaxia de vez en cuando o a personajes más galácticos como Silver Surfer, o también puede ser Thor, no lo sé. ¿Qué eventos puede tener Nova? ¿Qué villanos son los que podría tener Nova? Bueno, a mí en concreto, no es que Nova tenga muchísimos villanos, pero a mí en concreto me gustaría que desarrollara una historia contra Anilus, un gran evento en donde se podría ir desarrollando poco a poco una batalla contra el villano Anilus. Anilus, para el que no lo sepa, es uno de los villanos más poderosos de Marvel Comics y uno de los más importantes. Y bueno, Anilus forma parte muy importante de la esencia de Nova, así que bueno, Anilus para mí sería un arco argumental, al arco de aniquilación. De hecho, para el que sepa más o menos quién es Anilus, en el arco de aniquilación pues tiene que ver mucho con este Nova y más con Richard Rider, no con Sam Alexander, pero no sé, Anilus para mí sería una gran opción como villano. Y Sam Alexander me gustaría que hiciera equipo con los jóvenes Vengadores, ya que obviamente es un personaje más juvenil, más tipo Peter Parker, por así decirlo, y pues pienso que encajaría bien con los jóvenes Vengadores. Así que bueno, Nova, así más o menos yo incluiría a Nova en el UCM y le daría estos roles siendo dos personajes, dos Novas. Si te interesa más Nova, en un futuro voy a sacar un video, si no es que ya lo saqué, pero bueno, voy a sacar un video explicando la historia de cómo a mí me gustaría, cómo yo haría la historia de Nova en el UCM, tanto de Richard Rider como de Sam Alexander, cronológicamente, en dónde se ubicaría, en qué punto de la historia se ubicaría del UCM y cómo lo haría yo. Entonces bueno, si te interesa, suscríbete y dale a la campanita para que te notifique cuando suba ese video. Así que vamos con el próximo héroe. Gambito podría ser uno de los X-Men principales del UCM. Tú me dirás, ¿por qué uno de los X-Men principales? O sea, diciendo a nivel más individual, uno de los mutantes, no tanto centrado en los X-Men, pero uno de los mutantes principales, tal vez al estilo de Wolverine, tal vez al estilo de Deadpool, que no está tan ligado junto en el grupo de los X-Men, pero es uno de los personajes mutantes principales, ya que pues Gambito es un personaje que, bueno, o sea, en lo personal a mí me llama mucho la atención, siempre me ha llamado mucho la atención sus poderes, más que nada cómo manipula la energía cinética para pasarle poder a
a los objetos, bueno, en este caso a las cartas, que es lo más popular que tiene Gambito, las cartas, como ataca con la energía que le transmite a las cartas. Y es un personaje muy visual que tal vez puede llamar la atención del público más casual, no tanto del público más local de Marvel, que conoce Marvel, sino del público más casual. Y es que Gambito realmente podría tener una historia muy buena en los cómics. Realmente es una historia de un ladrón, de un niño que va creciendo en un ambiente de ladrones y al final busca una redención. Y esto lo podrían contar muy bien tal vez en una serie de Disney Plus, de la historia de un ladrón que ha sido criado por ladrones y siempre toda su vida ha sido ladrón, y en su adolescencia ve que tiene estos poderes mutantes y después pues, puede pasar algo para que busque su redención. Y es que también un personaje que puede estar involucrado en su historia es Mr. Sinister. Se había rumoreado, como lo dije en el anterior video de noticias, que Mr. Sinister es uno de los posibles próximos villanos de los X-Men en el UCM, o el posible villano principal luchando contra los X-Men en el UCM. Y es que Mr. Sinister en la historia de Gambito es uno de sus villanos principales, porque Mr. Sinister fue el que experimentó con Gambito, fue un personaje que experimentó con Gambito para disminuir sus poderes, pero haciendo que, disminuyendo sus poderes, Gambito pudiera controlarlos. Esto le ayudó a Gambito pues a desarrollar más sus poderes, ya que no estaban tan desatados, pero eso ayudó a que pudiera controlarlos y manipular pues objetos con la energía que él tiene. Esto podría ser una muy buena historia, tal vez se podría contar en una serie de Disney Plus en el origen de Gambito, y después Mr. Sinister podría aparecer en la película de los X-Men. No sé qué opinan ustedes, algo así me gustaría, y pues Gambito obviamente se uniría a los X-Men y tendría pues tal vez otras historias individualmente. Ghost Rider, obviamente, ¿cómo no vamos a incluir a uno de los personajes más importantes, más llamativos que tiene Marvel en su historia, que es el motorista fantasma, Ghost Rider? Y es que a mi gusto, yo ya sé que, no sé si ustedes sepan, pero ya sé que hay varios Ghost Riders, ha habido varios Ghost Riders, pero a mi gusto solo tendría que haber un Ghost Rider en el UCM. Un solo Ghost Rider, sea Johnny Blaze, el más famoso, por así decirlo, el que esté en el papel de Ghost Rider en el UCM. Y es que Ghost Rider podría abarcar el mundo más terrorífico, el mundo más de la Marvel siniestra, de la Marvel oscura, junto con personajes como Blade y Moon Knight, teniendo pues tal vez este trío, ¿no? de personajes, o esta trinidad de superhéroes oscuros que pueda estar conformado por Ghost Rider, Blade y Moon Knight. ¿Qué pasa con los villanos de Ghost Rider? ¿Qué villanos podríamos tener en las historias de Ghost Rider? Bueno, y es que Ghost Rider tiene personajes y villanos muy icónicos y muy llamativos, como cuáles, como Dormammu, como Pesadilla o Nightmare en inglés, y Mephisto, el tan anhelado Mephisto que está a punto de aparecer en la serie de Ironheart como el villano principal. Pues Mephisto es uno de los villanos principales de Ghost Rider. Simplemente con estos tres villanos ya tenemos para 3 proyectos, ya esas series o películas de Ghost Rider, que dan para mucho. No solo para series o películas de Ghost Rider, sino que para otros personajes como Blade o Moon Knight, que ya lo dije anteriormente, y aparte también para la posible película de los Midnight Suns, que ya está en desarrollo, o por lo menos está planeada para sacarlo en un futuro. Dormammu, pues ya lo vimos en Doctor Strange. Nightmare iba a ser el villano de Doctor Strange in the Multiverse of Madness antes de que fuera in the Multiverse of Madness, y está disponible todavía. Y Mephisto, pues obviamente, ¿quién no quisiera ver a Mephisto? Hablando de otro lado de Ghost Rider, Cosmic Ghost Rider, el vengador fantasma cósmico, que es el heraldo en un punto en los cómics de Galactus. También podríamos ver esto, una evolución de Ghost Rider yendo más de lo terrorífico a lo espacial, siendo el heraldo de Galactus después de Silver Surfer. O sea, imagínense solo ver esto y luego junto con personajes con los Midnight Suns y teniendo el sello Spotlight, sería algo épico de ver y muy llamativo y seguramente muy taquillero. Así que pon en los comentarios si a ti te gustaría ver a Ghost Rider, obviamente que sí. Así que bueno, vamos con el siguiente personaje que podríamos ver. Beta Ray Bill, no sé ustedes, pero a mí me gustaría ver a Beta Ray Bill en el UCM. Yo sé que ya tal vez llega un poco tarde, pero bueno, siento que todavía puede sacarse de provecho a este personaje con Thor, teniendo su primera aparición en la próxima película de Thor, que será Thor 5, que ya en los videos de noticias anteriores, que por si no has visto los videos de noticias, suscríbete y ve a ver los videos de noticias para que estés informado de todas las noticias y rumores que vayan saliendo del mundo de Marvel. Así que suscríbete y ve los videos. Así que bueno, como lo dije en un video de noticias anterior, está desarrollando Thor 5 sin Taika Waititi, con un tono más vikingo, más oscuro, que es lo que quiere el actor Chris Hemsworth. Así que bueno, Beta Ray Bill podría ser un buen personaje para que aparezca en esta película de Thor y tenga un desarrollo ahí, y obviamente que se quede con Stonebreaker, porque pues para el que no lo sepa, el arma principal de Beta Ray Bill es el Stonebreaker. El Stonebreaker no es de Thor, el Stonebreaker originalmente en los cómics es de Beta Ray Bill. Odin en los cómics le dio el Stonebreaker a Beta Ray Bill, ya que pues
no podía quedarse con el Mjolnir porque eso era para Thor. Entonces le dio un arma más o menos al nivel que fue el Stonebreaker. Así que bueno, un final tal vez en Thor 5 con Beta Ray Bill quedándose con el Stonebreaker estaría muy épico, y ya después podría desarrollarse un proyecto propio, ya sea una serie o una película después de aparecer en Thor. También podría tener una historia contra Galactus, ya que Galactus es muy importante en su historia de Beta Ray Bill, así que tal vez podría llegar a ser hasta un heraldo de Galactus Beta Ray Bill en un futuro, no lo sé. Y claro que sí, aliarse con los Guardianes de la Galaxia, podría ser uno de los nuevos Guardianes de la Galaxia en un futuro, ya que pues es un personaje galáctico, más que nada, no es nada terrestre, es un personaje más que está en el espacio, obviamente con Galactus, Guardianes de la Galaxia, Thor, todos ese tipo de personajes. Pues realmente yo a Beta Ray Bill no lo veo tal cual como un personaje con muchas películas o muchas series, tal vez con un solo proyecto y una secuela tal vez, pero yo lo veo a Beta Ray Bill más como un personaje más secundario, entre comillas, siendo incluido en otros equipos como en Guardianes de la Galaxia, tal vez en un futuro en Los Vengadores, puede ser, pero no siendo tal cual el protagonista. Tal vez lo veo al estilo tal vez de Adam Warlock, como lo vimos en Guardianes de la Galaxia 3, que no se ve que es un personaje que vaya a ser un personaje principal, pero ahí va a estar teniendo su importancia dentro de un grupo. Así podríamos ver, a mi opinión, a Beta Ray Bill, y pues es un personaje llamativo que sería orgánico verlo en cualquier película de este estilo. Bueno, Blade es el único personaje de esta lista que ya hay película confirmada, de hecho está en desarrollo. ¿Qué pasa con Blade? Blade podría estar en los Midnight Suns, tranquilamente en los Midnight Suns, siendo el líder tal vez de este equipo. Podría ser la cara del terror en Marvel. Tal vez yo dije Ghost Rider puede ser una de las caras, pero no, la cara, la verdadera cara del terror en Marvel podría ser Blade, porque es uno de los personajes más icónicos que ha habido de Marvel, que ha dado a conocer a Marvel sin siquiera estar tan relacionado de Marvel por las películas anteriores de los 90s. Realmente yo he conocido a mucha gente que no sabe que Blade era de Marvel, y cuando se lo he dicho se sorprende de saber ¿a poco Blade es de Marvel? Pues sí, ha sido un personaje tan bueno, o bueno, por lo menos sus dos primeras películas fueron buenas y dio a conocer mucho. Ahora imagínense si la gente ya lo relaciona directamente con personajes de Marvel, como lo es Ghost Rider, Moon Knight, que ahorita está muy de moda, y Doctor Strange, que son personajes que podrían estar incluidos en los Midnight Suns. Otra cosa con Blade, ¿qué villanos podría tener Blade en el UCM? Bueno, a mí en lo personal, el villano principal que me gustaría para Blade en el UCM sería Vampiro X. ¿Quién es Vampiro X? El Vampiro X es el más poderoso de todos los cazadores de vampiros que hay en el universo, que fue uno de los maestros, o el maestro principal, que entrenó tanto a Blade como a Daredevil, que en un futuro, después de haber entrenado a Blade, se transformó en un vampiro, lo mordió un vampiro y quiso infectar a otros héroes, haciendo un evento en donde este vampiro, o bueno, este maestro, ex maestro de Blade, que era el cazador más poderoso de vampiros, lo mordió un vampiro, se transformó en vampiro y quiso infectar a otros héroes, pues Blade tuvo que detenerlo. Este arco argumental se me hace muy interesante, no solo la primera película de Blade, sino para la trilogía entera. Imagínense que en la primera película se ve que este Vampiro X, todavía no es Vampiro X, que es el maestro de Blade, el cazavampiros más experimentado y más poderoso de todos, entrena a Blade. En la segunda película podría ser en donde lo muerde el vampiro, y en la tercera el evento final en donde intenta infectar a varios héroes. No sé, se me hace muy buena primicia, un arco argumental de 3 películas en donde el villano principal sea el maestro, el que entrenó a Blade, su mentor. Será un arco muy bueno, incluyendo obviamente a otros héroes como Daredevil o los propios Midnight Suns. Imagínense que este Vampiro X quiera infectar a los Midnight Suns, que ya pues son los compañeros o los amigos de Blade. Otros villanos, aparte de Vampiro X, que podrían aparecer, podría ser el propio Drácula y Morbius. It's Morbin time. Morbius es muy importante, y no solo para que Blade mate a Morbius, no, en los cómics Morbius es el que muerde a Blade y hace que se convierta en medio vampiro en los cómics. No sé si esto lo sabían ustedes, pero bueno, esto se me hace muy interesante, y tal vez ya cuando en un futuro Sony y Marvel se unan, pues Morbius podría ser, como en los cómics, el que infecte a Blade y lo convierta en medio vampiro, ya convirtiéndose en el vampiro cazador de vampiros, porque al principio no es así. Al principio pues Blade es una persona normal, no es un vampiro. Ya después Morbius lo infecta y es un medio vampiro que caza vampiros. Se me haría muy interesante ver esto en las películas, y pues obviamente tendría que tener el sello Spotlight. Y ya por último, para terminar, ¿cuál sería el último héroe o el próximo héroe que Marvel Studios podría desarrollar, podría tener para darle esta importancia, esta relevancia otra vez a su universo, a su UCM? Pues bien,
Spider-Man de Miles Morales. Yo creo que muchos ya se lo venían a venir. Miles Morales es un personaje muy importante en la historia de los cómics de Spider-Man y en la historia de Spider-Man más actual, ¿no? Obviamente Marvel no va a desaprovechar tener a Miles Morales. Yo siento que ahora es un momento muy apresurado. Tal vez yo dejaría que pasara otra trilogía, unas 3 películas o 2 películas, y ya en la tercera película de la segunda trilogía ya poder incluir otra vez o ir introduciendo a Miles Morales para que en la última trilogía aparezca como el alumno de Peter Parker, un Peter Parker ya más maduro, ya más desarrollado como héroe. De hecho lo dije en este video en donde cuento la historia que podría tener en sus próximas trilogías Spider-Man, que es una lista de reproducción de donde cuento pues eso. Si quieres irla a ver, pues vela, está muy interesante. Pero bueno, Miles Morales pues podría aparecer tranquilamente después de Secret Wars, en donde ya los universos de Sony y Marvel se fusionen y ya esté bien estructurado todo, y ahora sí ya introducir a Miles Morales como un personaje que esté ahí en la vida de Peter Parker, siendo tal vez apareciendo por primera vez sin poderes, como lo vimos tal vez en el juego de Spider-Man de PlayStation 4, en un punto que adquiera los poderes y que Peter pues sea como su mentor. Puede aparecer también en los Young Avengers, puede ser tal vez ya unos Young Avengers ya más evolucionados, no de la primera alineación. Tal vez en la primera alineación de Spider-Man Spider-Man de Peter Parker puede llegar a ser uno de los líderes, tal vez, pero Miles Morales, siendo un personaje más juvenil más que Peter Parker, pues podría ser parte de los Young Avengers en un futuro, unos Young Avengers, como digo, ya más evolucionados, que ya tengan una historia más evolucionada, más desarrollada, y que al final pues obviamente tal vez, no sé, con la próxima muerte de Peter Parker, del Spider-Man de Tom Holland en su última película, novena película, puede ser la tercera de su tercera trilogía, pues el personaje principal que quede como Spider-Man, el Spider-Man principal del UCM, pues sea Miles Morales. Tal vez, no sé si pueda antes tener una serie en Disney Plus. Imagínense una serie, o sea, en lo que está Spider-Man de Peter Parker teniendo sus historias, Miles Morales siendo el Spider-Man, uno de los Spider-Mans, tal vez tenga una serie que se llame Spider-Man Miles Morales, no lo sé, en Disney Plus, y pues esto llamaría la atención de un público más casual y que conozca a Marvel no por lo que es Marvel, sino por el videojuego de Spider-Man, o tal vez por la película de Across the Spider-Verse y Into the Spider-Verse. Entonces pues no sé, estos serían los personajes que tal vez en un futuro Marvel podría tener en su universo cinematográfico de Marvel, teniendo en cuenta este calendario que dejé en este video por aquí. Ve a ver este video, está muy interesante de cómo pues organizo un calendario de varios años y la estructura de cómo podría Marvel tener los equipos principales que den origen al nuevo UCM, por así decirlo, que sirvan de pilar para este. Si a ti se te viene alguna idea de cuáles otros héroes o cuáles otros personajes podrían formar parte del UCM que estén en Marvel Comics y te gustaría que estén dentro del UCM, pues pónmelo en los comentarios. Igual voy a hacer tal vez un video de los próximos grandes villanos que pueden estar en el UCM. Si te interesa, pues obviamente también suscríbete y activa la campanita. Así que bueno, si te gustó este video, dale like. Muchas gracias por quedarte hasta el final del video. Si te gustó el video, suscríbete, ve estos videos por aquí, activa la campanita, suscríbete. Nos vemos en el próximo video. Bye.